Buenas tardes, siendo las 14:07 del día 21 de noviembre de 2018, nos encontramos presentes en la sala de audiencias número 2 de este Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Jalisco para celebrar audiencia inicial dentro del expediente 600/2018 que se instruye en contra de José Ángel Guerrero Montoya y Pedro Cervantes Camacho por suponerlo responsable de los hechos que la ley señalan como delito previstos sancionados en los artículos 420, fracción cuarta del Código Penal Federal. Asimismo, con fundamento en el artículo 53 y 58 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se exhorta al público presente a guardar silencio durante la celebración de la audiencia, manteniendo el orden y el respeto. De lo contrario, el juez que la preside podrá imponerles alguna de las medidas de apremio que estipula el 355 del ordenamiento legal anterreferido, que va desde el apercibimiento hasta el arresto por 36 horas. Dicho lo anterior, les solicito a los presentes ponerse de pie para recibir al juez Marco Tulio Muñoz Amezcua, quien presidirá la presente audiencia. Buenas tardes. En el lugar de Ayora que indicó la auxiliar de sala, iniciamos la audiencia sin medios de comunicación presentes. ¿Se puede identificar? Sí, su señoría. Buenas tardes. Patricia Cortés Jiménez, agente del Ministerio Público de la Federación, con datos de registro y notificación ya proporcionados al auxiliar de esta sala. Licenciada Cecilia Sánchez Valdés, asesor jurídico de la representante de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con datos de identificación y notificación ya proporcionados. Licenciada Lidia Viviana Rojas Gómez, en representación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con datos de identificación ya proporcionados. ¿Esta personalidad ya está acreditada en el expediente de la investigación? Sí, su señoría. ¿Está de acuerdo que la persona que lo acompaña, la abogada, lo asista como asesora jurídica? Sí. ¿Alguna duda sobre sus derechos? No, ninguna. Bien. Se le tiene por nombrada como asesor. Adelante. El defensor primero. Defensor. Licenciado Carlos Gerardo Martínez Rodarte, con datos y formas de identificación previamente manifestados al encargado de esta sala. ¿Me acompaña? José Ángel Guerrero Montoya. Licenciado Ignacio Eleazar Rodríguez Delgadillo, asesor jurídico, con datos de identificación y notificación ya proporcionados al auxiliar de esta sala. ¿Usted defiende a quién, pro? Al señor Pedro Cervantes Camacho. Pedro Cervantes Camacho, señor. Bien. Les pregunto a los señores José Ángel Guerrero y Pedro Cervantes si ya proporcionaron sus datos personales al funcionario de este lugar. Tiene el derecho que esa información no se haga pública en la audiencia, no se quede grabada, sino que se mantenga como información reservada. Consúltelo cada uno con sus abogados. Consúltelo con su abogado, por favor. Pública, bien. Públicas. Correcto. Contéstenme por favor a los siguientes. ¿Son mexicanos? Sí. Acérquense al micrófono, por favor. Sí. ¿Pertenecen a algún grupo indígena? No. No. ¿Tienen alguna dificultad para hablar o para escuchar? No. No. ¿Su abogado ya le explicó los derechos con los que cuenta en este proceso? Sí. Sí. ¿Alguna duda sobre sus derechos? No. Ninguno. ¿Les explicó también el contenido de la carpeta de investigación? Sí. Sí. Dentro de sus derechos más importantes, señores, es que ustedes se defiendan adecuadamente. Ustedes vienen acompañados cada uno por un defensor privado. ¿Están de acuerdo que sean respectivamente cada uno de ellos quien nos defienda? ¿Está de acuerdo que sea el abogado? Sí. Sí, señor. ¿Accede y protesta el cargo, licenciado? Sí, su señoría. Acepto y protesto el cargo conferido y su legal desempeño. ¿Se entrevistó ya con su cliente? Sí, su señoría. ¿Tuvo acceso a la carpeta? En este momento. Bien. ¿Abogado? Sí, acepto el cargo conferido y sí, ya tuve acceso a la carpeta. ¿Se entrevistó ya con su cliente? Sí, también ya me entrevisté. ¿El abogado está en condiciones de llevar la audiencia entonces o no? Sí, su señoría. Bien. Es importante, señores José Ángel y Pedro Cervantes, tomen por favor en cuenta que la información que han dado para notificarlos y la forma que autorizaron uno de ustedes por medio del abogado
Además proporcionó un correo electrónico, pero es necesario que se asiente, si es por medio del abogado, que asiente entonces el número del abogado, para que quede claro el medio. Y el correo electrónico que han autorizado, son muy importantes estos datos, porque con esa información se les va a tratar de localizar en el futuro para notificarles o para citarlos a las audiencias. Si no los encontramos porque esa información sea falsa o porque ustedes cambien de dato o de correo o demás y no lo comuniquen inmediatamente, puede entenderse con esto que ustedes desean sustraerse del proceso, y eso puede tener como consecuencia inmediata que se les libre una orden de aprehensión. ¿Les queda claro? Sí. Bien. Vamos a entrar entonces a la materia de la audiencia. En este momento la fiscal les va a formular imputación. Significa que les hará el conocimiento de manera clara y concisa los hechos que se les están imputando, el nombre de las personas que le imputan esos hechos y el tipo de delito. La relevancia de esto es que esos hechos precisamente serán la base de este proceso y ya no pueden modificarse en ningún otro momento. Pongan atención, por favor. Adelante. Sí, su señoría. Los hechos motivo de la presente causa penal consisten en lo siguiente: que el día 5 de abril del 2017, Chantal Alejandra Viña Martínez y Francisco Rizo Escoto, ambos inspectores federales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el estado de Jalisco, mediante orden de inspección PFPA/21.31, 12.27.3/020, entre paréntesis 17, 00686, llevaron al cabo el aseguramiento de los siguientes animales exóticos. 2 ejemplares de ave que pertenecen a la especie común caracara quebrantahuesos, de nombre científico caracara cheriguay, los cuales se encuentran incluidos en el apéndice número 2 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, denominado CITES, del que México es parte. De igual manera, aseguraron un ejemplar de ave que pertenece a la especie de nombre común halcón cola roja, aguililla cola roja, de nombre científico Buteo jamaicensis, el cual se encuentra comprendido en el apéndice segundo de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna, CITES, del que México también es parte, así como 4 ejemplares citácidos que pertenecen a la especie de nombre común guacamaya verde y de nombre científico ara militares, los cuales se encuentran protegidos por la norma oficial mexicana 59/2010 en la categoría de peligro de extinción, así como el apéndice 1 de la Convención sobre el Comercio Internacional CITES, del que México también es parte. Este aseguramiento lo llevaron a cabo en el interior del inmueble ubicado en el predio que corresponde a las coordenadas 20.581440-10340-2000, predio que corresponde a los predio que por sus dimensiones y ubicación corresponde a los siguientes domicilios: calle Loma número 12, Colonia Calerilla, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en donde encuentra con 2 entradas a ese inmueble. Asimismo, pertenece al domicilio de carretera San Sebastián el Grande, número 320, Colonia San Sebastianito, en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco, en donde encuentra con 3 o más entradas. Esto, toda vez esta se llevó a cabo por la posesión. Con motivo de esto se levantó un acta. La diligencia fue entendida con el señor Pedro Cervantes Camacho, persona que señaló al personal de la Profepa que él trabajaba como contador ahí sin acreditar dicha circunstancia, señalando que su patrón es el señor José Ángel Guerrero Montoya. Toda vez que en ese momento que se encontraron en posesión de esos animales al señor Pedro, y que no demostró con autorización alguna que la posesión de esos animales fuera lícita, se llevó a cabo
esa acta, se levantó a cabo esa acta con el señor Pedro. Derivado de esta circunstancia, estos animales fueron asegurados y dejados en resguardo previamente con el señor Pedro Cervantes Camacho. Para dar oportunidad, la Procuraduría les otorgó un término para que ellos demostraran si esa posesión de animales era lícita, circunstancia que no ocurrió. Nada más para efecto, su señoría, de dar formalidad a esta circunstancia de hechos, manifiesto que los animales actualmente se encuentran ya resguardados en diferentes UMAS. Le voy a dar las ubicaciones, permítame. No es relevante. En este momento no, muy bien. Motivo por el cual, toda vez que hasta ese momento no fue acreditada la posesión lícita de los animales exóticos que ya he descrito, la Fiscalía considera que se encuentra acreditado la comisión del delito de contra la biodiversidad en la modalidad de posesión de especies de fauna silvestre, previsto y sancionado en el artículo 420, fracción cuarta del Código Penal Federal. Esto relacionado con la fracción segunda del artículo 13 del Código Penal Federal, séptimo, fracción primera del Código Penal Federal, así como octavo y noveno, fracción primera del Código Penal Federal. Por último, hago de su conocimiento de los ahora imputados que las personas que deponen en su contra es en su calidad de denunciante, la Xochitl Jean Hernández, en su carácter de delegada de Jalisco de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y los señores Chantal Alejandra Viña Martínez y Francisco Rico Escoto, como ya lo señalé, inspectores federales de esta institución. Es cuanto, su señoría. Gracias. ¿Les quedó claro, señores José Ángel y Pedro, los hechos que se les están imputando? Sí. Micrófono. Bien. ¿Requieren alguna aclaración sobre los hechos de la imputación, abogados? No, ninguno. Ninguna, señoría. Ahora que conocen ya la imputación en su contra, señores José Ángel y Pedro, tienen ustedes el derecho de rendir una declaración, si así lo consideran. Esta es una garantía que ustedes tienen en el proceso penal. Sin embargo, si desean guardar silencio, esa situación no se tomaría en su perjuicio. Consúltelo cada uno con sus abogados, por favor. No declaro, señoría. No declaro. Correcto. ¿Tienen otra petición? Sí, su señoría, solicito oportunidad para solicitar vinculación a proceso en contra de los ahora imputados. En este momento, señor José Ángel Pedro Cervantes, la fiscal va a argumentar y proporcionar los datos de prueba que tiene para convencer que ustedes sean vinculados a un proceso penal. Asimismo, una vez que concluya de dar su relato la fiscal, les voy a preguntar a ustedes si quieren que resolvamos su situación jurídica en esta audiencia o bien entre los 72 o 144 horas con el objeto de que puedan ofrecer algún dato. Esto lo tendrá que consultar cada uno con su abogado. Adelante. Su señoría, toda vez que la defensa manifestó en el caso de los dos imputados no tener ninguna cuestión relacionada con los hechos solícitos y no existe inconveniente por su parte, se tengan por ratificados los que se han señalado en la imputación. ¿Tiene algún inconveniente? No, señoría. No, su señoría. Adelante. Muy bien, señoría, para acreditar el tipo penal que ya he señalado contra la biodiversidad en la modalidad de posesión de especies de fauna silvestre, la Fiscalía cuenta con los siguientes datos de prueba. En primer término, con la denuncia criminal presentada por la Xochitl Jean Hernández, delegada de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en donde ella narra las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que incurrieron los ahora imputados en la comisión del ilícito que he hecho referencia. Básicamente, como ya lo señalé, ella describe en esa denuncia que fue el día 5 de abril del 2017 por conducto de los inspectores federales en los que se llevó a cabo el aseguramiento de los animales exóticos y que esa posesión fue en forma ilícita por no contar con autorización de la autoridad competente, que es la Semarnat. Anexa a esta denuncia, su señoría, también la Fiscalía cuenta con el acta
acta de orden de inspección, como ya lo señalé, el número terminación 020 entre paréntesis 17 00686, en donde la delegada estatal de la Procuraduría da formalidad a ese acto llevado a cabo por medio de los inspectores federales, y acta en la que también se describen las circunstancias, se anexan las circunstancias de constitución de los inspectores federales, así mismo redactando esa forma en las que ellos los localizaron. Que básicamente en estas actas viene ubicado que en el interior del predio, antes señalado, estos animales se encontraron divididos en la siguiente forma. En primer lugar, se encontraron las especies de caracara quebrantahuesos en una jaula, en otras se encontraron las de halcón color roja, y en las últimas se encontraron las 4 de guacamaya verde, de nombre científico Ara militaris. Esta acta está firmada por ambos inspectores, por Chantal Alejandra Viña y por Francisco Rizo Escoto, y también por el señor Pedro Cervantes Camacho, que fue la persona que con quien se entendió la diligencia. De igual manera, se cuenta con el dictamen en materia pericial con número de folio 9098 del 2017, en el que el perito oficial de la Procuraduría General de la República, de nombre Carolina Jiménez Sandoval, señala que una vez que ella llevó a cabo las correspondientes acciones relacionadas con su pericia, ella determina que esos aves que fueron aseguradas, como lo señalé en un inicio, 2 corresponden a ejemplares con nombre científico caracara cheriguay, que están señaladas en el apéndice 2 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, tratado del que México es parte. De igual manera que la otra ave de nombre científico Buteo jamaicensis, esa se encuentra contemplada en el apéndice 2 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Silvestre, de la que también México es parte. Y por último, que los otros 4 ejemplares con nombre científico Ara militares se encuentran contemplados en peligro de extinción en la norma 059 Semarnat 2010, así como en el apéndice 1 del CITES, que es la Convención sobre el Comercio Internacional, que como ya señalé, México es parte. A ver, Sí. las 2 caracara que dice están en un apéndice de la convención, ¿están catalogadas como? Están amenazadas especies amenazadas de fauna y flora. Como una especie amenazada. Sí. Las 2 caracara. Y la siguiente. Y de igual manera el Buteo jamaicensis. También como especie amenazada. Sí. Y únicamente los 4 de Ara militares, esos sí se encuentran como PR, peligro de extinción. Todos en el CITES, ¿verdad? Sí, todos están en el CITES, nada más los 4 militares están también en la norma 059 Semarnat 2010. Gracias. De igual manera se cuenta con una investigación de la Policía Federal Ministerial, en donde está llevada a cabo por el elemento policíaco Joaquín Méndez Álvarez, en donde él da una inspección de las aves que he señalado. Él aquí describe por los medios que él tiene una inspección ocular, es decir, lo que ve con su sentido, y él describe de alguna manera cada uno de las especies que le fueron puestas a la vista, concluyendo que bueno, pues son las 7 especies que ya he descrito. Va él anexando tomas fotográficas de cada una de estas, descripción que corresponde con la proporcionada tanto en el dictamen pericial como en el escrito de denuncia y en las actas de inspección.
De igual manera, se cuenta con la ratificación de las actas de inspección, estas llevadas a cabo por Chatal Alejandra Viña Martínez y Francisco Rizo Escoto. Esas fueron llevadas a cabo ante la gente del Ministerio Público en fecha 7 de diciembre del 2017. Su señoría, la fecha de la presentación de la denuncia no se la señalé, es 30 de agosto del 2017. Y las actas presentadas por levantadas por los inspectores federales son de fecha, permítame. ...5 de abril del 2017, su señoría. Nada más para esos datos no se los proporcioné. Esa fue ratificada por los inspectores federales, esa acta de inspección. De igual manera, se cuenta con la ratificación por parte de la denunciante, por la licenciada Xochitl. Esta fue llevada a cabo ante la agente del Ministerio Público el 12 de abril del 2018. Ella señala que ratifica el contenido de su denuncia y además agrega que las especies silvestres se encuentran, el halcón cola roja está a disposición del Ministerio Público en las instalaciones de la UMA Saurópsidos, ubicada en calle Monte Alpinos, número 1380, en la Colonia Independencia, en Guadalajara, Jalisco. De igual manera, las dos especies caracara se encuentran en las instalaciones Umamalu, ubicadas en antigua carretera Chapala 2824, Colonia El Álamo Industrial, en Guadalajara. Y por último, las otras 4 especies militares en el UMA Refugio Cistácidos La Ferme, en San Sebastián Oeste, registro San Sebastián del Oeste, se encuentran las especies. De igual manera, se cuenta con la comparecencia del señor José Ángel Guerrero Montoya. Esta fue en sede ministerial, inclusive ante la de La Voz. Destaco en relación a lo que el señor manifestó. Es mi deseo manifestar, quiero agregar que las aves que se aseguraron en el predio marcado con el número 12 de la calle La Loma, en Colonia La Calerilla, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, él señala que no son de su propiedad, que se las dejó una persona de nombre Antonio Mendoza, porque le iba a hacer un trabajo de grúas y que esa persona ya nunca regresó, no ha sabido nada de él y cree que esa señora era Estipac y que tiene más de un año que no sabe nada de él. De igual manera, se cuenta su señoría con el inspección ocular por parte del Policía Federal Ministerial Alan Jesús Leal González, en donde destacó que en esta inspección se llegó a la conclusión que el predio ubicado en las coordenadas 20.581440-103.40-2000 es el mismo predio, el ubicado en carretera San Sebastián el Grande, número 320, Colonia San Sebastianito, en Tlaquepaque, así como el de La Loma, ubicado en Tlajomulco de Zúñiga. Con estos datos de prueba, su señoría, la Fiscalía considera que se encuentra acreditado la existencia de los animales, de los aves exóticas, que la existencia de los sujetos activos que llevaron a cabo la posesión de los mismos, que estos animales exóticos corresponden, como ya lo señalé, a aves que se encuentran amenazadas y que se encuentran ubicadas en el CITES, en la Convención sobre el Comercio Internacional, así como 2 de ellas en la norma 059 Semarnat del 2010, y que esa posesión llevada a cabo por los ahora imputados es una posesión ilícita, toda vez que ni en sede ministerial hasta ese momento y ni tampoco ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ellos demostraron que esa posesión contaran con algún documento para acreditar la posesión de la misma.
Ante dichas circunstancias, su señoría, como ya lo señalé, la Fiscalía considera que se encuentra acreditado el delito de contra la biodiversidad en la modalidad de posesión de especies de fauna silvestre, previsto y sancionado en el artículo 420, fracción cuarta del Código Penal Federal. Se considera que esa conducta es una conducta ubicada en la hipótesis de la fracción segunda del artículo 13 del Código Penal Federal, ya que ellos son autores materiales de la misma. Es una conducta instantánea que se llevó a cabo desde el mismo momento en que ellos estaban llevando a cabo la posesión de estos. Perdón, su señoría, una conducta permanente por todo el tiempo que se llevó a cabo la posesión de los mismos, asimismo como una conducta dolosa, ubicándose en la hipótesis del artículo 8º y 9º párrafo primero del Código Penal Federal. Toda vez que por las condiciones personales, edad y condiciones culturales de los ahora imputados, se considera que ellos conocían de la ilicitud de su actuar y no obstante ello quisieron llevarlo a cabo, sin que hasta ese momento exista ningún excluyente de responsabilidad que pudiera ejercerse en su favor. Y por lo tanto, su señoría, le solicito se vincule a proceso a los ahora imputados por el tipo penal que he descrito. Es cuanto. Solo acláreme cuál es el argumento que tiene usted para considerar la posesión de especies que se dice llevó a cabo el señor José Ángel Guerrero. La posesión de especies, su señoría, en el acta administrativa que levantaron los inspectores federales, en ejercicio del principio de lealtad, señaló que el señor Pedro describió, como ya lo señalé en un inicio, que él se desempeñaba como contador de ese lugar. No acreditó esa circunstancia y derivado de eso se levantó la acta a nombre de él, pero él manifestó que el propietario o su patrón es el señor José Ángel Guerrero Montoya, que es con el que debió de haberse entendido la diligencia. Derivado de esto, por lo cual la Fiscalía decide solicitar vinculación tanto por el señor Pedro Cervantes Camacho como por el señor Ángel Guerrero Montoya. Además del señalamiento que hice su señoría de la declaración que él rindió ante la de la voz. Bien, ¿algo quiere manifestar la parte víctima? Sí, señor. Nada más me gustaría comentarle que es muy claro tanto la Ley General de Vida Silvestre en sus artículos 50 y 51 de cuáles son los requisitos que deben de tenerse para acreditar la legal procedencia de especies de vida silvestre. De igual manera, en los artículos 53 y 54 del reglamento de dicha ley también señalan cuáles son los requisitos que deben de tenerse para acreditar la legal procedencia. Entre ellos, pues, es contar con un documento que los autorice, tener esa autorización por parte de la autoridad correspondiente, como lo es la Semarnat, y son documentos que no acreditó ninguna de las personas para la legal procedencia de estos ejemplares. Les pregunto, por favor, señores José Ángel y Pedro, ¿en qué momento quieren que resolvamos su situación jurídica? Consúltelo con sus abogados. En este momento, señoría. ¿Tiene alguna manifestación? Usted primero, adelante. Su señoría, contrario a lo solicitado por esta Fiscalía, esta defensa solicita que se dicte en favor de mi representado Pedro Cervantes Camacho un auto de no vinculación a proceso, dado que no se satisfacen los requisitos a los que aluden los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ello en atención a las siguientes consideraciones. El origen de los hechos que nos ocupan, tal como lo acaba de narrar la Fiscalía, es un acta de verificación realizada en fecha 5 de abril del 2017. Dicha visita de verificación visita de verificación fueron aseguradas diversas especies en el predio ubicado La Loma número 12. Sin embargo, su señoría, mediante resolución de fecha 5 de abril del 2018, esa acta de verificación fue declarada nula y fueron absueltos tanto el señor José Ángel Guerrero Montoya como Pedro Cervantes Camacho de los hechos que se imputan. Dicha acta, dicha resolución administrativa obra dentro de la carpeta de investigación y se demostró a través del procedimiento administrativo, ¿sí? Que dicha acta de verificación sufría de vicios formales en cuanto a su contenido. En atención a ello, su señoría, es evidente la obtención
que dentro de la obtención del material probatorio, es decir, las aves, es violatorio y contrario a derechos fundamentales, pues como ya se dijo, dicha acta de verificación fue declarada nula y ellos absueltos. Asimismo, la Fiscalía reprocha a mi representado el hecho de haber poseído el día de los hechos las aves afectas. Sin embargo, de los datos de prueba expuestos por la Fiscalía, no existe uno solo que permita siquiera suponer que mi representado detentaba la posesión de dichas aves, pues al contrario, nosotros exhibimos dentro del procedimiento administrativo un contrato laboral, ¿sí?, donde se demuestra que mi representado únicamente es un empleado y que el hecho de que su presencia estuviese en ese lugar era con motivo de trabajo. Por lo tanto, menciono y reitero que no es propietario de dicho bien inmueble, no es propietario del establecimiento y por ende no es tenedor ni propietario o bien poseedor de las aves afectas. Recordemos que la carga de la prueba en nuestro nuevo sistema procesal corre a cargo de la Fiscalía y al respecto la Fiscalía no expuso algún dato de prueba fehaciente y objetivo que demuestre la probable responsabilidad de mi representado. Por ello, le solicito que se dicte a favor de mi representado, Pedro Cervantes Camacho, un auto de no vinculación al proceso. Es cuanto, su señoría. Bien. Respecto a su primer aspecto, ¿cuáles fueron los vicios formales que...? El acta de verificación se levanta y todo dentro del procedimiento administrativo decían que la inspección se había realizado en calle La Loma número 12, municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Sin embargo, se demostró que el lugar donde tienen la fuente de trabajo, tanto mi representado como el señor José Ángel, es en carretera San Sebastián el Grande número 320, municipio de Tlaquepaque. Son dos municipios diferentes, no coinciden las colonias, porque en uno mencionan que es La Calera y en otro es La Calerilla. Sí, de hecho, dentro de la carpeta de investigación, dentro del procedimiento administrativo, se denota que se giraron los oficios tanto al ayuntamiento, catastro de Tlajomulco, para que informara si tenía alguna propiedad con esa identificación el señor José Ángel Guerrero, y no la tiene. Y el lugar donde donde labora como tal el señor Pedro Cervantes Camacho es carretera San Sebastián el Grande número 320. Dichos datos los tiene la Fiscalía. Gracias. ¿Algo que manifestar? Sí, señoría, conforme a algo abundando a lo que manifiesta el licenciado, dentro de la acta de inspección manifiesta que el domicilio es en Tlajomulco de Zúñiga. Dentro de la resolución, como ya lo manifestó, de fecha 5 de abril del 2018, se absuelve tanto al señor Pedro Cervantes Camacho como José Ángel Guerrero, en virtud de que esa acta carecía de los vicios formales que ya le manifestó el abogado, por lo cual también no acredita de manera verídica o fehaciente que mi cliente sea posesionario de dichas aves, ya que en ningún momento entiende ninguna diligencia con el señor de manera personal. Por ende, solicito no se le vincule a proceso por el delito del artículo 420 de fracción cuarta del Código Penal Federal, señoría. Solicito un auto de no vinculación a proceso. Gracias, Ministerio Público. Sí, su señoría, la Fiscalía no desconoce esa circunstancia. De hecho, esta sentencia o resolución de la Profepa obra en la carpeta precisamente porque la Fiscalía la solicitó. No obstante ello, la Fiscalía acude a solicitar vinculación porque, bueno, las resoluciones de la Profepa como autoridad administrativa se considera no son vinculantes con la investigación de un hecho delictivo. ¿Y por qué lo señalo? No obstante que en un inicio esta acta efectivamente, si ustedes lo recuerdan, cuando hice la imputación, efectivamente me referí a un predio ubicado en unas coordenadas y que corresponden a ambos domicilios. Señalé el de La Loma y señalé el de carretera San Sebastián, precisamente por esa circunstancia. Enteradas de esa circunstancia, la Fiscalía llevó a cabo diversos actos de investigación, como lo señaló el abogado, solicitar a los diferentes municipios la cuestión de este domicilio, llegando a la conclusión que efectivamente el domicilio que aparece como oficial, como giro comercial, donde aparece como propietario el señor José Ángel Guerrero Montoya, efectivamente aparece ubicado
en la calle San Sebastián el Grande, carretera San Sebastián el Grande, número 320, en Tlaquepaque, Jalisco. No obstante ello, el domicilio de la Loma también es un domicilio que sí existe y el Ministerio Público, en uso de sus facultades, precisamente por eso solicitó la investigación a la policía. Yo destaqué lo señalado por el oficial de la Policía Federal Ministerial, Alan Jesús León González, que dice que una vez que él llevó a cabo esa inspección, derivado de la ubicación y dimensiones de este predio, dice, se concluye que el predio ubicado en la calle La Loma, Colonia Calerilla, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, con coordenadas referenciales 20.58, 1440, 10340, 2000, y el predio ubicado en la carretera San Sebastián el Grande, número 320, Colonia San Sebastianito, municipio de Tlaquepaque, Jalisco, es el mismo, contando con 2 entradas por la calle de La Loma y 3 o más por la carretera San Sebastián el Grande. Y ya aquí cabe señalar que el domicilio correcto, según la persona que se encuentra en ese lugar, es San Sebastián el Grande. Efectivamente, su señoría, para efectos oficiales, el giro comercial del señor José Ángel aparece en San Sebastianito, pero el domicilio de La Loma también existe, tan existe que el Policía Federal Ministerial anexa un mapa de la referencia del mismo, diversas fotografías en donde se ven los accesos que se cuentan. Este inmueble es un inmueble, a referencia de él, es un inmueble de dimensiones amplias que se encuentra ubicado por cuestiones circunstanciales, una parte en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga y otra parte en Tlaquepaque, Jalisco, más todo este inmueble tiene entradas y pertenecen al mismo inmueble, y de hecho es conocido este negocio como Grúas Guerrero. Y aquí, efectivamente, de las impresiones fotográficas que anexa el Policía Federal Ministerial, se aprecia diversos vehículos que se encuentran en ese lugar y algunas de las entradas por las calles que ha señalado tanto La Loma como el de San Sebastianito. Esa circunstancia, señoría, por ese motivo, no obstante que esa resolución fue absolutoria en favor de los ahora imputados, la Fiscalía de cualquier manera decidió acudir a solicitar vinculación porque precisamente ese inmueble ubicado en La Loma es el mismo inmueble ubicado en San Sebastianito y, como lo digo, como prueba circunstancial y concatenado con lo que el mismo imputado declaró ante la de la voz, el mismo señor José Ángel señaló a la que en este momento está hablando que de la manera en la que esos animales fueron llevados a la calle La Loma. El señor estuvo asesorado por su abogado y él señaló que en el domicilio del número 12 de la calle La Loma, en la colonia Calerillas, en Tlajomulco de Zúñiga, de ahí de hecho él reconoció inclusive la forma en la que supuestamente él recibió la posesión de los mismos. En base a eso, su señoría, la Fiscalía considera que no es vinculante la resolución de la Procuraduría y en cambio, con los datos de prueba que se cuentan, sí se acreditan los elementos del tipo penal que he señalado. ¿Algo quiere manifestar? Sí, señor, nada más recalcar que si bien es cierto, como ellos mencionan, existe esa resolución por cuestiones de vicio en el procedimiento, más sin embargo la irregularidad ahí está, toda vez que hasta el momento incluso no existe, no se ha acreditado de ninguna manera la legal posesión de dichos ejemplares. Entonces la irregularidad es cierta, así como también los vicios que existieron durante el procedimiento, pero la regularidad ahí está. ¿Algo que quieran añadir? El artículo 20 de nuestra Carta Magna, en su fracción A, manifiesta que la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público. Dentro de la carpeta de investigación no se encuentra ningún dato de prueba que acredite que el domicilio donde fueron donde se encontraron los animales y el domicilio que mi cliente manifiesta como domicilio sea el mismo lugar. Tan es así que del procedimiento administrativo salen absueltos por esa formalidad, por esa falta de formalidad dentro de esa acta de inspección que ellos realizaron, manifestándole al Ministerio Público que del predio se desprende que no existe
Es falso que colinde con Tlaquepaque y con Tlajomulco, ya que el predio corresponde totalmente al 100% al municipio de Tlaquepaque. Incluso los linderos con Tlajomulco, estamos hablando de aproximadamente unos 6 kilómetros, que es hasta un poblado próximo que se llama Calerilla, que ese sí colinda con el municipio de Tlajomulco, pero el lugar de San Sebastianito, donde se acredita el lugar de trabajo de mi cliente, en carretera San Sebastián 320 y calle La Loma, que si bien es cierto es un cruce, el lugar es calle La Loma con carretera Calerilla. Todo el terreno comprende aproximadamente 2 hectáreas. 3 hectáreas. No, 13,000 metros. No colinda con el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Todo es en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco. Su señoría, yo creo que se debe de advertir pues las garantías de legalidad que están enmarcadas dentro de nuestra Constitución, los tratados internacionales, y creo que la misma representante de la Profepa establece que existen vicios en un acta que están tomando como medio de prueba la Fiscalía para tratar de vincular a proceso, y solamente redundar en el sentido de que, al menos por lo que vea mi representado Pedro Cervantes Camacho, él solamente labora dentro de dicha fuente de trabajo. Inclusive dentro del informe policial se advierte que en una entrevista que realizó el propio policía, establece que se conoce que el señor Pedro solamente es un empleado administrativo. Bien. ¿Algo que quieran expresar antes de que resuelva, señores José Ángel y Pedro? Consúltelo cada uno con su abogado. No, señor. Correcto. Resuelvo entonces. Lo primero que debo destacar es el tipo de resolución que se va a emitir y su naturaleza. La Constitución de nuestro país, en el artículo 19, señala que para vincular a proceso a una persona se deben establecer si existe un hecho delictivo y si probablemente hay una participación de determinado ciudadano en ese hecho delictivo. La pregunta que se hace es ¿qué es un hecho delictivo? Y el artículo 316 del Código Procesal nos da cierta claridad, porque señala que un hecho delictivo se puede establecer a partir de datos de prueba que así lo permitan suponer. O sea, señala que cuando existen indicios razonables que permitan suponer el hecho, pues entonces se puede establecer precisamente este hecho delictivo. Habla entonces de indicios, no habla de que se acredite de manera total, y habla también de una suposición. Es decir, tampoco podemos pensar que en esta parte del proceso que apenas va iniciando se establezcan claramente pruebas definitivas de que realmente el hecho delictivo existe y que participaron sin ninguna duda determinadas personas. Este test de razonabilidad que permite la ley para poder vincular a proceso es acorde precisamente a las consecuencias que genera el auto de vinculación a proceso, porque la vinculación a proceso tiene como única consecuencia, entre las más importantes, que se someta a una investigación formal, precisamente con el propósito de que se cumplan los fines del procedimiento que señala el artículo 2 de la ley adjetiva, que entre otros es esclarecer los hechos y sancionar a la persona que se considera en su momento culpable. También igualmente proteger los derechos de la víctima, que en este caso se encuentra presente. Partiendo de esta lógica, entonces, es indispensable tener como punto de partida que no se va aquí a decidir sobre la culpabilidad o no de los señores imputados. Simplemente se va a analizar si hay datos que corroboren que los hechos pudieron haber acontecido como se señala por parte de la Fiscalía, y que si de alguna manera existe probabilidad de que las personas imputadas participaron o no en ese hecho delictivo. A partir de este test de razonabilidad que menciono, a mi consideración existen razones entonces para vincular a proceso a por lo menos al señor
José Ángel Guerrero Montoya, que es precisamente la persona que se entiende era quien tenía la posesión en realidad de estos productos, de estas especies. Por poseer, de acuerdo a lo que nuestra ley ha indicado, pues se puede deducir o establecer como que alguien tenga dentro de su inmediata disponibilidad ciertos objetos. Así se ha desarrollado en los delitos de contra la salud y demás. Sin embargo, nuestro proceso penal pues no solo se basa en lo que diga la jurisprudencia o los criterios, sino la base del proceso y de cualquier tipo de comunicación como la que aquí estamos teniendo para decidir sobre la responsabilidad de alguien, pues se basa en la razón, en la lógica. Y si entonces tomamos como lógica que de alguna forma el propio imputado, el señor José Ángel Guerrero, en su declaración señala que en efecto él es el que dirige ese lugar y explica la forma en que llegaron a ese lugar las aves y demás, pues creo que por lo menos da indicio o muestra de que en efecto él es el que está precisamente poseyendo de manera legal ese domicilio y por lo tanto se puede deducir de manera también razonable y lógica que es el quien posee precisamente estos bienes, pues finalmente él es el que dirige ese lugar y se encuentra precisamente allí. En el momento del acta no se encontraba, se entiende, pero estaba otra persona que se entiende que es el contador, quien de hecho corrobora precisamente esta versión que el propio imputado José Ángel da, que el que es encargado de ese lugar y que no se encontraba en ese momento era el señor José Ángel Guerrero Montoya y que él solamente estaba llevando a cabo una actividad laboral. Sobre este punto del señor Pedro Cervantes, quien sí se encontraba y que por consideraciones también razonables puede pensarse que él era el que poseía esas especies, pues se entiende en la investigación un contrato de trabajo. La representación social de ninguna manera en sus argumentos trató de demeritar el valor de ese documento y entonces no es que por esas circunstancias solamente por no haberlo demeritado genere plena convicción, pero por lo menos sí genera cierto grado de razonabilidad para pensar que ese documento pues es posible que en efecto sea cierto y donde se señala precisamente en la relación laboral entre el imputado y la otra persona. De lo cual precisamente se corrobora con la manifestación espontánea que en su momento realizó el señor Pedro Cervantes cuando llegó al lugar la visita y él expresó de manera clara que él no era el dueño del lugar, que solamente estaba trabajando. Se agrega entonces este documento de relación laboral y al no haber otro dato que a mí me permita deducir que este contrato es falso o que en realidad no existe esa relación entre estas personas, pues puedo generar por lo menos razonabilidad para pensar que se le puede dar verosimilitud a esos indicios para considerar que el señor Pedro Cervantes en realidad se encontraba ahí, pero porque realizaba un trabajo, que él no era el que llevaba o tenía realmente en posesión estas especies, porque el propio imputado, José Ángel, manifestó y declaró que en realidad ahí se encontraban, que él es la persona que se encuentra a cargo, pero que esas especies llegaron porque una persona se los dejó en atención a un trabajo y que nunca volvió por ellas. Entonces creo que esta explicación, aunque puede ser una explicación creíble que así haya pasado, pero lo importante de esa manifestación que se dio en la asesoría de su propio abogado fue que en efecto él es la persona que estaba encargado de ese lugar. En esas condiciones entonces estimo que los indicios hasta aquí aportados son suficientes para vincular al proceso al señor José Ángel Guerrero Montoya, por considerar que él fue que posiblemente llevó a cabo la conducta a que se refiere el artículo 420 del Código Penal Federal. En este sentido existen datos primero para corroborar que en efecto estas especies de fauna silvestre existen y que en efecto fueron encontradas en el lugar. Primero tenemos la denuncia que llevó a cabo la delegada estatal de Profepa, donde señala precisamente pues las circunstancias en que se verificó el descubrimiento de estas especies en el domicilio ya mencionado. Agrega el acta de inspección, que es la base precisamente de que se hayan realizado este descubrimiento.
Por otra parte, existen también estas especies, dictámenes de que en efecto existen y que además se encuentran precisamente ya llevadas, que fueron remitidas a ciertos lugares donde se les ha dado el trato que conforme a las leyes correspondientes merecen este tipo de aves. Asimismo, existen las pruebas periciales o la prueba pericial donde la Procuraduría General de la República, a través de un experto que analizó cada una de esas especies, determinó que todas ellas se encuentran precisamente, las primeras, las caraoca y la especie de halcón, amenazadas, como se encuentran establecidas en el CITES como especies amenazadas, y las otras 4 guacamayas se encuentran precisamente como especies en peligro de extinción, que es precisamente uno de los elementos que son base para considerar típica la conducta. Incluso respecto a las 4 guacamayas, también se encuentra dentro de la norma 059-2000 de Semarnat como una especie precisamente en peligro de extinción. En relación a lo que llevaron a cabo las actividades que desplegaron los funcionarios de Profepa, se pone a consideración que estas actividades son ilegales y que son producto y que lo que provocaron es una violación a los derechos del señor José Ángel Guerrero, porque en realidad existe un vicio y por ende en materia administrativa fueron consideradas como cuestiones no legales para un basamento de sanción administrativa. Sin embargo, es indispensable establecer que en materia penal en realidad no se toma en consideración de una manera vinculante lo que acontezca en la parte administrativa. Las situaciones administrativas son situaciones que no vinculan, ya lo digo, a la materia penal. Y no lo vinculan no por una cuestión jurídica, sino porque en materia penal, por la propia naturaleza en que se analizan los hechos en términos de lo que prevé los artículos 261 a 263 del Código Procesal, pues es a través de la concatenación de indicios. Si a través de la concatenación de indicios podemos concluir que en efecto un hecho aconteció, pues entonces podemos avanzar en establecer ese hecho como posible y la probable participación de las personas. El artículo 265 señala precisamente que el órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas, y explicará y justificará su valoración con base en la apreciación conjunta, integral, armónica de todos los elementos probatorios. Es cierto, y creo que no fue materia de debate, que esa acta fue declarada como nula, pero fue declarada como nula porque en realidad de lo que se derivó ahí es que en realidad el domicilio era incierto, porque no se pudo establecer por los visitadores que se trataba del mismo domicilio donde se tenía que llevar el acta. Empero, contra de ese indicio está la manifestación de un policía investigador que precisamente se constituyó a ese lugar y de manera clara señala que ese lugar del acta y el lugar donde fueron encontrados precisamente estas especies es el mismo. En realidad el acta sí se verificó en el lugar donde había sido realmente autorizado, pero que por razones de que no se pudo aclarar en esas actas administrativas que en efecto era el mismo, pues en ese procedimiento se declaró esta nulidad, pero no quiere decir entonces, y así puedo deducirlo del propio debate, que la forma en que las personas llegaron a ese lugar sea ilegal, porque finalmente estaban autorizadas por la ley y por ese motivo fue lo que ingresaron a ese predio. Evidentemente la estrategia de la defensa, y tal vez sea esa la que quiera sustentar durante el proceso, es que en realidad no es el domicilio como lo pretende acreditar con sus argumentos, pero tampoco proporcionó algunos datos de prueba donde se corrobore que en efecto se tratan de situaciones totalmente distintas, es decir, que la visita estaba designada para un lugar y que se verificó en un lugar totalmente distinto. En ese sentido, lo único que tenemos es su argumento, pero su argumento se ve contradicho con una investigación de un policía que incluso ni siquiera fue entrevistado por la propia defensa como para generar mayores datos y corroborar o demeritar sus manifestaciones.
Sobre el tema de las diferencias entre la materia administrativa y la materia penal, existe un criterio de la primera sala que da cierta claridad sobre el punto, con número de registro 178141. Ahora, estas personas que participaron en el acta son empleados del Estado, señalaron de manera clara cómo fue que se apersonaron en ese lugar y qué es lo que sucedió. Esta acta que mencionaron fue ratificada de manera formal y da cuenta precisamente de hechos que parecen ser coherentes y lógicos y que ellos percibieron a través de sus sentidos. Estos funcionarios no fueron entrevistados tampoco por la defensa como para generar información nueva que pueda de alguna manera llevar a convencimiento de que en efecto se equivocaron en el lugar de manera total o incluso con algún otro interés y que solamente realmente se habían introducido a un lugar del que no estaban de ninguna forma autorizados. Creo que en ese sentido no hay ningún dato. Ellos establecen que en efecto el hecho aconteció, señalan el lugar donde aconteció, señalan que estaban autorizados, el policía investigador reitera que en efecto es el mismo lugar en el que estaban autorizados al que ingresaron, solo que como tiene diversas entradas y es un lugar demasiado amplio, pues puede existir alguna controversia sobre cuál es el domicilio, digamos, que para materia administrativa se debe de tener como cierto en ese sentido, pero creo que esto no puede llevar a la conclusión de que que sea verdad la expresión de la defensa, en el sentido de que existe una violación de derechos porque se introdujeron al domicilio o al predio sin ningún tipo de justificación jurídica. Sobre esta base, entonces, también existe una inspección por parte de la policía donde se reitera que en ese efecto el domicilio sí existe, donde fueron encontradas esas aves, y además la propia manifestación del señor José Guerrero, que con la debida asesoría de su abogado, pues comparece y señala que en efecto se introdujeron a su domicilio, que en efecto había esas aves, pero que no eran suyas, aun cuando él es el encargado, porque habían sido llevadas por otra persona que nunca regresó por ellas. Bajo esas consideraciones, entonces, estimo que se encuentran satisfechos los requisitos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque se puede establecer razonablemente que en efecto el señor José Ángel Guerrero Montoya estaba poseyendo en uno de sus domicilios, o en ese domicilio, estas especies que ya han sido descritas, que se trata de especies amenazadas o en peligro de extinción, según se detalló, y que esta posesión se estaba llevando a cabo de manera ilícita, porque en realidad no tenía ningún permiso o autorización de alguna autoridad para hacerlo. La víctima señaló cuáles son los preceptos legales que describen las formas en que se pueden acreditar la legítima posesión de las especies, y en ese sentido no se agregó ningún indicio por parte de la defensa. Por estas razones, entonces, se vincula al proceso al señor José Ángel Guerrero Montoya por el delito material de imputación, y por lo que hace al señor Pedro Cervantes Camacho, se estima que los datos no son razonables para vincularle a proceso como partícipe de la conducta en los términos que ya indiqué. No obstante, sí es necesario establecer, señor Pedro Cervantes, que si la representación social recabara mayores datos para considerar que sí existen motivos para vincular al proceso posteriormente, pues lo podrá ella solicitar. Queda abierta esa posibilidad hasta que no se prescriba precisamente la acción o que definitivamente se entienda que no hay ningún indicio que recabar. ¿Tienen alguna otra petición? Su señoría, la Fiscalía invita a la defensa, toda vez que la penalidad de este tipo penal por el cual ha sido vinculado el señor José Ángel Guerrero Montoya tiene una pena no superior a 5 años, invita a solicitar, en todo caso, que pudiera tener acceso el señor Guerrero Montoya a el beneficio de la suspensión condicional. Sí, señor José Ángel, este asunto, porque el tipo de delito no es tan grave, puede resolverse a través de la suspensión condicional, que es cumplir con ciertas condiciones para que no se le lleve a usted una sentencia y simplemente se resuelva sin llegar a una sentencia. Solamente se le hace esta invitación por parte de la Fiscalía y
De hecho, es una de las formas rápidas en que se puede resolver esta cuestión. No sé si ya lo comentaron. Sí, ya habíamos platicado con él sobre eso. Y, Sí, estamos de acuerdo en la suspensión condicional, nada más para establecer las condiciones. bien, si es así, entonces pues damos paso al diálogo para establecer ya únicamente las condiciones. Entendemos que los requisitos de procedibilidad están satisfechos. Escuchamos entonces su propuesta. Sí, señoría. De acuerdo al artículo 191, 192, 193, 194 y 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitamos la suspensión condicional del proceso, obligándose a mi cliente en la fracción primera, en un lugar determinado, mismo que ya se encuentra dentro de la carpeta de investigación, siendo carretera a Calerilla número 320 en la colonia San Sebastianito, municipio de Tlaquepaque, Jalisco, a abstenerse de volver a poseer algún animal que se encuentre en peligro de extinción y la de no salir del país por una temporalidad de 6 meses, su señoría. En cuanto a la reparación del daño, no es ahora sí que por ser un delito de la sociedad, una disculpa pública para la sociedad, su señoría. Es cuanto. Le dijo primero a la víctima para preguntarle. Está bien, señor, no hay ninguna oposición por parte de la víctima. Respecto a las condiciones. Sí, son correctas, se considera que están bien, nada más si acaso podría ser agregar que preste servicio social a favor del Estado. Como esta autoridad pues, no cuenta con algún lugar, podría pensarse en el área de ecología del ayuntamiento de su residencia. Ministerio Público. Su señoría, las condiciones que señala la defensa me parece que deben de quedar, pero sí quisiera también agregar la señalada por la licenciada asesora jurídica. Creo que es necesario, de alguna manera, por el daño que se causó al sustraer de su hábitat a esos animales, prestar algún servicio social en favor de la comunidad. Bien, ¿estará de acuerdo sobre el preservicio? En lo que pasa, su señoría, que mi defendido no tiene su extremidad izquierda, está, si quiere, para que tiene 2 años, un mes, 2 semanas que le amputaron su pierna izquierda, tiene diabetes y es por eso de que a criterio de esta defensa no es posible ya que está en plena recuperación. Estamos hablando de que tiene casi 15 días que le hicieron la amputación y tiene que pasar por un término de rehabilitación que los doctores le manifestaron que era una temporalidad de 6 meses a 1 año, ya que mi cliente tiene diabetes y por lo cual el sanar de su enfermedad sí sería un poquito más postergado a la normal. ¿Podría hacer entonces alguna donación en relación a cuestiones ecológicas? Sí, de eso no hay ningún problema. Sobre este punto, ¿dónde podría hacer esta donación y de qué monto ustedes consideran viable? Se estimaría que pudiera ser en las unidades de manejo donde se están cuidando a los ejemplares desde que se pusieron a su disposición. ¿Qué es lo que se ocupa ahí en las unidades de manejo? Básicamente es el alimento, lo que sería necesario, veterinario, pues bueno, ellos ya cuentan con un veterinario que los está ahí apoyando, pero prácticamente creo que lo que más podría ayudar es el alimento. Bien, si es así, entonces yo propondría que se les proporcionara a las unidades de manejo alimento para aves, que es precisamente las que se mencionan, en una cantidad de 3,000 pesos. ¿Estarían de acuerdo con esto? Sí, su señoría. De 3,000 pesos nada más que nos especificara o haríamos el depósito en efectivo para alguna dependencia o... Para que no haya depósitos preferiría que fuera en especie, solamente que le indiquen ellas el tipo de alimento. Correcto. Bien. Correcto. En esas condiciones, señor José Ángel, como ve, se va a resolver este problema si es que se cumple con las condiciones.
a través de la suspensión condicional. Se llama suspensión porque es lo que hace, suspende el proceso hasta que se cumpla con lo que acabamos de mencionar. Durante 6 meses usted tendrá que residir en el domicilio que ha proporcionado. Hay una autoridad que podrá vigilar que usted viva o por lo menos esté ubicable en ese lugar, le podrán hacer visitas. Se obligará a no poseer ningún tipo de especie de este tipo que estén en peligro de extinción o que estén amenazadas, ninguna. Si es encontrado poseyendo alguna, pues el Ministerio Público puede solicitar que se le revoque la suspensión condicional. Sobre la disculpa pública, pues creo que ya es innecesario y se entiende que usted es consciente pues de lo que ocasionó y finalmente no creo que haya razones tampoco pedirle que no salga del país. Entiendo que usted no tiene necesidad ni siquiera de hacerlo y como ya escuchó, usted tendrá que acreditar en 6 meses cuando se le pida a su abogado que donó la cantidad de 3,000 pesos a las unidades de manejo de Profepa, entiendo, y en un plazo no mayor a 3 días la parte victimal se obliga a informar a su abogado qué tipo de alimento es el que tendrá que pagar para que entonces se haga esta donación en especie y le indicarán el lugar donde se tiene que llevar. En ese sentido entonces tendrá que levantar un acta para que pueda formalizarse esto y se entienda satisfecha también esa condición. Si se cumple con todo esto, señor José Ángel, en un plazo de 6 meses vamos a pedir información para que corroboremos que fue así. Y si es así, el asunto termina como si usted hubiese sido declarado inocente, incluso sin tener antecedentes penales. Si no se cumple, pues entonces se le revoca la suspensión y el asunto regresa a su estado normal para llevarlo a una sentencia. ¿Le quedó claro? ¿Se obliga a cumplir con las condiciones? Sí. Muy bien. ¿Alguna repetición? Únicamente, su señoría, la copia de la versión escrita de la presente audiencia y del audio y video. ¿Defensa? Señoría, en los mismos términos, copia del audio y video, señorita. En los mismos términos, copia del audio y video y la versión escrita, Misma por favor. petición, señor. Se autoriza a todos. Concluimos la audiencia. Todos de pie para despedir al juez. Buenas tardes.